un poco más en el tenor de ideas de la libertad de expresión. El hecho que los partidos políticos, los candidatos e incluso la ciudadanía en general, con base en las elecciones recientes, no podamos, y me incluyo en ellos, no podamos tener esta libertad de expresión, de exponer nuestro libre pensamiento, ya sea en radio, televisión, periódico, en todos los medios de comunicación, no podría ser considerado por el gobierno o sea, con base en la ley electoral, como una manera de coartar la libertad de expresión de las y los ciudadanos al no poderse expresar libremente, si bien es cierto que existe una veda y existe una ley, pero consideraría que ha sido una batalla bastante loable en toda la historia del país poder conquistar derechos como la libertad de expresión y que no se pueda ejercer libremente. ¿No vulnera los derechos de las y los ciudadanos, señor presidente? Gracias. Bueno, yo pienso que todos los ciudadanos tenemos el derecho de manifestarnos, de expresarnos. Es la libertad, es el principal derecho, el de la libertad. Las autoridades sí debemos de limitarnos en procesos electorales para no favorecer a ningún partido, a ningún candidato, y mucho menos utilizar los recursos públicos, el presupuesto, que es dinero de todos, de manera facciosa, como se hacía anteriormente. Sin embargo, hasta las mismas autoridades tenemos el derecho a manifestarnos y a denunciar cuando hay presuntas violaciones a la democracia, cuando se sabe de actitudes antidemocráticas. La autoridad está obligada a hacerlo, porque es un delito y se tiene que denunciar. Todo esto tiene que irse aclarando poco a poco, porque estamos viviendo una etapa nueva. Antes este tema no se abordaba más que desde la oposición, que siempre se demandaba que hubiera equidad, piso parejo, que no se utilizara el presupuesto, que no se enviara a los estados a funcionarios del gobierno federal, como se hacía en el fraude del 2006, los secretarios del gobierno federal, del gobierno del presidente Fox, tenían a su cargo estados para favorecer a Felipe Calderón. Acuérdense del caso más sonado, el de Tamaulipas, donde el secretario de Comunicaciones, Cerizola, era el encargado de ese estado y se confirmó, hay pruebas, grabaciones de que hablaba con el gobernador de ese estado, de apellido Hernández, que está ahora detenido, está en la cárcel, y le decía
de que le agradecía mucho Cerizola al gobernador porque les había ayudado en el fraude en Tamaulipas. Hasta riéndose, ¿no? Y Cerizola pues terminó su función y no pasó nada, hicieron el fraude y a nadie se castigó. Todavía en la elección pasada en el Estado de México, el secretario de Salud, que fue hasta vergonzoso, porque había estado de rector de la UNAM, el doctor Narro, fue de delegado del PRI a Ecatepec. Entonces esas cosas no deben hacerse, no deben permitirse y hay que denunciarlas porque tiene que haber democracia. Tenemos que lograr entre todos de que se destierre, de que se termine, se acabe, se erradique el fraude electoral. Es una vergüenza nacional el fraude. Por siglos México padeció de esa rémora y debemos de desterrar el fraude electoral. Tiene que haber democracia, porque la falta de democracia fue lo que nos llevó a la decadencia. Si lo analizamos bien, la elección del 88, donde se impone a Salinas, los jóvenes no saben, pero después de esa elección, en la Cámara de Diputados se ordenó quemar las boletas para que no quedara ninguna evidencia. Se quemaron todos los paquetes electorales, pero sucedió algo que tampoco los jóvenes seguramente saben, que antes de que en una sesión formal se decidiera quemar las boletas, subió a la tribuna Diego Fernández de Ceballos, que supuestamente era opositor, a defender el punto para que se quemaran las boletas. Pero antes de eso, porque llegaron a eso después de que se incendió una parte del edificio del Congreso donde estaban las boletas. Nada más que el viento sopló en otro sentido y ya no les quedó más que hacer formalmente el acuerdo para quemar las boletas. Entonces, imagínense lo que nos significó la imposición del 88, pues fue la entrega de todos los bienes del país a particulares.
Ahí se creó el llamado Grupo Compacto, el salinismo como política, que todavía padecemos. Se entregaron los bancos, se entregaron las empresas, se entregaron las minas, todo. Ahí, en ese sexenio, se dio la mayor desigualdad económica y social en México. Un país donde siempre ha habido desigualdad. En ese sexenio fue donde se presentó la desigualdad como un monstruo. Por eso Salinas es el padre de la desigualdad moderna. Luego, el fraude del 2006. Nada más pensemos, terminando el fraude, la primera decisión es declarar la guerra a la delincuencia organizada. Fue pegarle un balazo a lo tonto, al avispero. No había un diagnóstico, no había una estrategia. Era para ganar legitimidad, lo que no se había logrado en las urnas, con votos, con democracia. Se buscaba ganar con actos espectaculares y también quedando bien con gobiernos extranjeros, buscando quedar bien con gobiernos extranjeros. Entonces, el fraude nos ha dañado muchísimo. Por eso no debemos de permitirlo y denunciar, y que la gente esté pendiente, y que si hay camiones, trailers transportando despensas, que se denuncie, y que si hay mapaches electorales entregando dinero a cambio de votos, lo mismo. Si se están utilizando bienes del gobierno, que son bienes del pueblo, vehículos, desde luego programas sociales, que se denuncie, sea quien sea, que no hay impunidad. Ayer los voceros del conservadurismo se rasgaban las vestiduras porque la Fiscalía